Muy bienvenidos a Esfera Pública, el canal de los telepensantes. Estamos en época de profundo sentir cristiano para quienes lo somos, épocas de celebración para quienes quizás no lo son, pero también encuentran un sentido en la reunión con los pocos familiares que podemos reunirnos producto de la pandemia, pero siempre la alegría del encuentro. Y en el marco de esta alegría del encuentro les quisiera hablar de una serie de reflexiones que han surgido en este último tiempo en torno al hambre que ha desarrollado cierta derecha antiliberal por capturar a los desencantados de la izquierda. Sí, la izquierda no logra presentar un candidato. Hoy día los candidatos de la izquierda son el corrupto Daniel Jadwe y la señora Pamela Giles, cuyo espectáculo siempre es degradante, lamentable, y por lo tanto, dado que en la izquierda también hay mucha gente decente, hay mucha gente bien inspirada, hay mucha gente que promovió un modelo social demócrata, que nunca fue neoliberal, ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy día. Un modelo en el que se trataba de una alianza público-privada para lograr las mejores condiciones que podíamos alcanzar, dadas nuestras condiciones los chilenos. Y eso lo hicieron. Y esa gente no es gente que va a votar ni por una Pamela Giles ni por un Daniel Jadwe, eso lo sabemos, ¿no? Entonces la derecha antiliberal ha desarrollado, o la derecha que otrora liberal ha desarrollado un hambre por capturar a esa izquierda con un discurso que en el fondo lo que hace es lo siguiente. Cuando uno revisa el modelo del ladrillo, uno se da cuenta que no es un modelo de laissez-faire, es un modelo que establece muy claramente cuáles son los roles que el Estado tiene dentro de su quehacer. Y ese modelo dice lo siguiente, dice que entre los roles que tiene el Estado destaca la dirección superior de todo el sistema económico. Díganme ustedes si eso es laissez-faire, si eso es neoliberal. O sea, el Estado tiene por rol, estoy citando al ladrillo, la dirección superior de todo el sistema económico, la fijación de metas globales, la determinación del marco institucional, el establecimiento de mecanismos de planeamiento y control y el desarrollo de la infraestructura y de aquellas actividades en que el beneficio social sea mayor que el beneficio privado, etc. ¿Les sorprende? No, no sorprende. Justamente de lo que se trataba era de que en la alianza público-privada se avanzara en la disminución de la pobreza. Ese era el principal objetivo. ¿Con qué fin? Un fin que está dado en los principios de la UDI, así como en los principios de Renovación Nacional, en los principios del Partido Republicano y de la derecha en general y de Ópolis, ¿no? Ayudar a los peor situados en la sociedad. Porque en la época en que se implementó, en que los gobiernos de la concertación implementaron y profundizaron el modelo económico del ladrillo, bueno, que por lo demás fue inicialmente creado con participación de demócratas cristianos para un eventual gobierno de Jorge Alessandri. No fue el modelo pensado y creado para el régimen militar. Bueno, en esa época la gente, las personas que estaban en el poder sabían perfectamente que lo más justo era ayudar al que estaba peor. ¿Y esto a propósito de qué? Probablemente ellos no leyeron a John Rawls, pero John Rawls nos dice que hagamos el siguiente ejercicio. Imagínese que usted no sabe en qué posición social nace, ni cuáles son sus talentos, sus defectos, sus virtudes, ni tampoco cómo van a ser apreciadas o despreciadas por el mercado, ni si nace enfermo o nace sano. Por lo tanto, usted está bajo un velo de la ignorancia. Y le dice, John Rawls le pregunta, ¿qué sería justo? ¿Cuál sería el principio de justicia con el que usted diseñaría las instituciones de un Estado?
Y la respuesta, dice John Rawls, para cualquier persona que sea mínimamente razonable, es que las instituciones del Estado debiesen de diseñarse en pos de favorecer a los que están peor situados en una sociedad. Y John Rawls es visto por muchos socialdemócratas como uno de sus principales, principales teóricos, ¿no es cierto? Aunque él se declare liberal. Pero lo que pasa es que John Rawls no se va en contra de los derechos de primera generación. En el marco de John Rawls supuestamente se respetan el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, etc., ¿no? La igual ciudadanía. Por lo tanto, John Rawls sí sirve para explicar el modelo que está contenido en el ladrillo, en la medida en que comparten el criterio de justicia, que en estas épocas de celebración cristiana debe invocar a muchos de nosotros. Se ayuda al que está peor situado. No se instala una garantía universal de derechos a costa, más encima, de unos pocos que tienen que solventar estos derechos. El problema no sería tanto eso, ¿no? Si es que uno lo ve desde una perspectiva socialdemócrata y de izquierda. ¿Qué importa que los que tienen más saquen algo más de sus bolsillos para ayudar a quienes no tienen o a quienes tienen un poco menos? El problema es que parte importante de ese dinero se queda en los bolsillos de los privilegiados. Privilegiados que, les cuento, esta semana han tenido muy buenas noticias, porque los privilegiados del sector público van a tener un alza nominal de un 2,7% de sus sueldos. Pero no solamente eso, un reajuste. Habrá un bono especial mensual de hasta 45.000 pesos durante 2021 para trabajadores con rentas de hasta 545.000 pesos. Habrá un bono de emergencia sanitaria COVID-19 para 7 gremios de salud pública de 200.000 pesos no imponibles ni pueden constituir renta. Habrá otro bono por término de conflicto para los funcionarios públicos que tampoco será imponible ni constituirá renta. Y habrá otro bono de trato usuario para atención primaria de salud y servicios de salud. Eso, mis queridos telepensantes, es cómo funciona nuestro Estado. Luego dicen que nosotros tenemos un Estado benefactor. No. O sea, que nosotros aspiramos a un Estado benefactor. No, no es así. A lo que se está aspirando es un Estado garantista, y de eso se trata esta columna, en la que se tuerce absolutamente el sentido de la justicia que para un socialdemócrata debiera de inspirar las instituciones. El socialdemócrata siempre se ha pensado a sí mismo beneficiando, no al rico, no al de clase media, no al que se la puede, sino que en la prioridad al que más lo necesita. Ese es el modelo subsidiario del Estado. Ese es el modelo con el que hoy día cierta derecha que quiere conquistar votos de izquierda quiere acabar. Sin embargo, la centroizquierda fue la que profundizó ese modelo. De ahí que nosotros hoy día podríamos decir que alguien de centroizquierda que quiere promover el modelo subsidiario, que enfoca su gasto en los más pobres, es alguien más de derecha que la gente de derecha que está promoviendo los derechos universales, que por lo demás, en el contexto de la crisis económica que estamos enfrentando y que sigue en adelante, va a ser muy difícil que se garantice. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Cuál era la lucha clásica, digamos, del 90 en adelante entre la derecha, que hoy día se demoniza, con esto de que tendría una vocación de dique, de establecer diques que no permitan que las cosas cambien y se transformen? Entonces ahora la derecha ha creado su propio demonio. Todos aquellos que desde la derecha impiden los cambios. Como si los cambios fueran buenos por sí mismos. Como si volver a ese Estado benefactor que a principios de la década del 70 registraba el mayor gasto social respecto al PIB per cápita de toda Latinoamérica, y sin embargo teníamos los peores índices de toda Latinoamérica en desarrollo humano. Mortalidad infantil, educación, nutrición, etc. Eso era Chile. Con este Estado que quieren volver a imponer y que quieren, por lo tanto, destruir su rol subsidiario, que es ayudar al que no se la puede. Que como dice John Rawls, de eso se trataría, ¿no? De que nosotros pensemos en que nosotros podríamos nacer enfermos, nosotros podríamos nacer
en una situación marginal, económicamente miserable. Y por lo tanto, ¿qué es lo que cada uno de nosotros querría? ¿Qué es lo que sería justo a la hora de diseñar instituciones? Dice John Rawls. Dice, bueno, lo justo sería diseñarlas para ayudar al que está peor situado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las tres preguntas en las que se juegan los tres modelos económicos de relación público-privada que a grandes rasgos, fuera de la economía centralmente planificada, han hecho su aparición a lo largo de la historia? Uno es el laissez-faire capitalista, que prácticamente no se ha dado en ninguna parte, porque para eso el Estado tendría que tener realmente su rol mínimo, tendría que ser miniarquista. Eso quiere decir preocuparse esencialmente de la seguridad interna y externa, y de prácticamente nada más. El otro es este modelo subsidiario que se ha ubicado en la socialdemocracia. ¿Por qué? Fuera de, por compartir este sentido de justicia social que va en ayuda al más pobre, la socialdemocracia tiene por origen los partidos, ¿no es cierto?, fundados en los ideales cristianos, que siempre han sido ir en pos del más débil, del más pobre, no del que le va bien, no del que puede salir adelante por sí mismo, ¿cierto? Bueno, este tipo de modelo es más o menos el que hay en distintas partes del mundo, a veces con un Estado más eficiente y que recauda más recursos, otras veces con un Estado más ineficiente. El punto del modelo de la socialdemocracia europea, a diferencia de lo que nos quieren vender para Latinoamérica, es que la socialdemocracia en Europa, digamos, las burocracias estatales son profesionales y por lo tanto todos los planes de ayuda pública son de largo plazo. No puede llegar un presidente y simplemente porque cambió de tinte cambiar esos planes, ni reemplazar a quienes trabajan en el Estado a diestra y siniestra, y el Estado tampoco es espacio de captura para operadores políticos. En Latinoamérica nosotros nunca hemos tenido, realmente fuera de Chile, que les ha ido muy bien, hasta que este Estado se transformó en un monstruo, en un Estado benefactor, porque eso es lo que se ha ido transformando. Claro, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo vas a hablar de benefactor si acá no hay una distribución universal, garantía universal de los derechos, ¿no? Es cierto, pero ha crecido a tal extremo que en el fondo los únicos que han quedado fuera de los beneficios son los ricos. Esa es la verdad. Entonces usted me puede decir, ¿de dónde sacas esas cifras? Bueno, acá les leo cifras. Durante el año 2018 el gasto total del Estado de Chile ascendió a la no pequeña suma de 45.1 millones de pesos, equivalente a un cuarto del PIB de ese año. 9 años antes ese mismo gasto se elevaba a 26,3 millones de millones en la misma moneda. Así, nuestro Estado aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real. En ese periodo el gasto en educación se incrementó un 144%, en la universitaria fue un 280%, en salud creció un 101%, estamos hablando de 10 años. Y entonces uno cuando observa esto, que en educación el gasto en 10 años aumentó 8,5 veces, y que durante los últimos 30 años el gasto total del Estado se ha multiplicado más de 4 veces en términos reales, cuando la población ni siquiera se duplicó, uno se pregunta, ¿ante qué fenómeno estamos? ¿Ante la falla telúrica de un modelo subsidiario? Porque frente a todo este aumento del aparato estatal, al mismo tiempo tenemos una mejora significativa en todos los índices de desarrollo humano. Por eso es que Chile es el primero para Latinoamérica según la OCDE, ¿no es cierto?, en todo lo que son esos índices. Bueno, lo que está pasando es que el Estado ha crecido a tal punto que nosotros desarrollamos finalmente lo que es un Estado latinoamericano, extremadamente ineficiente, que captura los recursos, que asfixia a la gente. La mitad de lo recaudado por la reforma tributaria o algo menos de la mitad de que hizo Bachelet fue para contratar a gente que finalmente impidió a Piñera gobernar. Porque un Estado capturado por operadores políticos es muy difícil que gobierne a alguien de un signo político opuesto, porque aquí no se trata de profesionales del Estado. Entonces, al final, ¿en qué se traduce un Estado benefactor latinoamericano? Se traduce en quitarle recursos a los privados para asegurar los privilegios de quienes están en el poder. Es en serio. Piense usted que en promedio una persona dentro del Estado para el mismo cargo gana un 30% más que una persona dentro del mercado. ¿Ustedes saben cuánto nos cuesta anualmente cada senador?
374 millones de pesos y cada diputado 296 millones de pesos. ¿Cómo puede ser eso? Entonces uno lo que observa es que realmente acá lo que tenemos es un fracaso del Estado, no del modelo subsidiario que sacó de la pobreza a tanta gente. Durante los primeros 10 años de los gobiernos de la concertación, el 72% del gasto fue enfocado en el gasto social. Y esto responde justamente a que el ladrillo es un modelo social de mercado, en que no es un laissez-faire, no es un dejar hacer donde el Estado no tiene absolutamente ningún rol que jugar, sino que muy por el contrario. Les vuelvo a citar el ladrillo. En el marco del rol subsidiario y redistributivo del Estado, el ladrillo propone subsidios directos en dinero, un seguro de cesantía y la creación de un nuevo sistema previsional. O sea, nosotros lo que vemos en el caso del modelo del ladrillo es un Estado que tiene fuerte injerencia en las decisiones de mercado. Si es que se lo compara con un laissez-faire, si es que se lo compara con un Estado liberal o neoliberal, como le gusta decir a los demonizadores, a los predicadores, entonces lo que nosotros tenemos es un Estado de social propio de la socialdemocracia, que en la medida en que se fue corrompiendo se transformó en el clásico Estado, entre comillas, benefactor latinoamericano. Entonces, fíjense qué es lo que dice el ladrillo respecto a la igualdad de oportunidades. Dice, respecto a la función de igualdad de oportunidades, esta se concentra fundamentalmente en educación. ¿Ya? Fíjense ustedes que según un estudio que hace Harald Beyer, Chile, en Chile, un año adicional de enseñanza básica, aquí lo cito, tiene un efecto marginal sobre los salarios de 6%. En la enseñanza media este retorno adicional es del orden de un 10%. Mientras que en la educación superior, un año adicional empina el alza, digamos, del efecto marginal sobre los salarios en un 22%. Mientras que en Europa, una persona con educación universitaria gana aproximadamente 1,8 veces lo que gana una persona con estudios de básica. En Chile esa relación es de 5,5 veces. Y eso, como se sabe, y el ladrillo es uno de esos modelos que se hace cargo de la evidencia empírica, entonces en lo que más se puso énfasis dentro de ese modelo es en la educación. Y eso es lo que ha hecho la concertación permanentemente. Entonces, respecto de la desigualdad específicamente, lo cito, dice, la política educacional debe estar encaminada a garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, de modo que cada cual pueda desarrollar al máximo su potencial humano. Es indudable y universalmente aceptado que el Estado debe intervenir para subsanar esta situación. Un primer e importante paso en este sentido es la redistribución del ingreso y dentro de esta redistribución la erradicación de la extrema pobreza. ¿Qué les parece? ¿Les parece neoliberal esto? Bueno, pero vamos a la disminución de la pobreza. ¿Qué es lo que sucedió durante los primeros 10 años de la concertación? Imagínense. Hasta 2006, la encuesta CACEN de ese año. Se constata que el decil más pobre casi duplica su ingreso entre 1990 y 2006, con un 97,8% de incremento. El segundo decil lo hace en un 85,8% y así sucesivamente. Respecto de la desigualdad, el ladrillo además, miren lo que dice en torno a que será el sistema tributario, lo cito, una de las herramientas importantes para impedir la concentración excesiva de riqueza y de ingresos. ¿Dónde hay laissez-faire y neoliberalismo acá? Para ello se utilizará un sistema progresivo de impuestos a la renta y los impuestos a la propiedad y a la herencia. Los problemas de redistribución del ingreso que puedan generarse por las diferencias de productividad y riqueza de distintos individuos se solucionan a través del Estado con el aparato tributario, educacional, previsional y de subsidios directos. Es necesario aplicar nuevos impuestos en la medida que ello fuera posible y aumentar la recaudación de impuestos vigentes. Les estoy leyendo el demonizado modelo neoliberal del ladrillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antiguamente la derecha unida tenía una vocación de dique en el sentido de impedir un avance desmedido del Estado en la economía. Entonces el juego entre derecha e izquierda era ese. La izquierda empujaba cada vez un Estado más grande, pero respetando los derechos de propiedad,
respetando aquellas condiciones que permiten que el mercado sostenga al Estado, porque el Estado no produce fuera de Codelco, que cada vez produce menos y que prácticamente tiene capturados sus recursos. El Estado no produce nada. Es más, las empresas en general son deficitarias. Entonces, ¿qué es lo que hace un país como Finlandia, como Suiza, como Noruega? A veces no tienen ni siquiera sueldo mínimo. Tiene una flexibilidad laboral tremenda que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos prácticamente una inflexibilidad laboral proporcional a la de cualquier estado populista latinoamericano de la antigua usanza, digamos, ¿no? En que para beneficiar a pequeños grupos terminan destruyendo las oportunidades de las grandes mayorías. ¿Mm? Entonces, ¿cómo funciona un estado benefactor a los que nosotros admiramos, de esos que garantizan derechos universales, entre comillas? Porque uno se va caso a caso y se va dando cuenta que esos derechos universales, digamos, tienen bastantes matices. Incluso en Alemania cada uno se paga su seguro de salud. O sea, hay matices, ¿sí? Lo que garantiza el Estado alemán en materia de salud es la provisión de un servicio de calidad. Entonces, lo que pasa es que uno lo que va viendo es que esos estados que se dicen benefactores a los que nosotros quisiéramos parecernos tienen al mismo tiempo mercados muchísimo más libres que los latinoamericanos. Que el chileno así como está, y para qué hablar de otros como el argentino. Entonces acá lo que se ha hecho, y por qué la crisis, la molestia y los abusos, es porque se aumentaron radicalmente los impuestos, sobre todo segundo gobierno de Bachelet. No mejoró la calidad de las prestaciones estatales. El Estado creció de una forma irrefrenable, es un monstruo hoy en día el Estado. El Estado es el mayor abusador que tiene este país. Y la gente cada vez más empobrecida, cada vez con menos oportunidades. Entonces hay cuántos emprendimientos que no pueden simplemente surgir. Hay cuánta gente que es castigada por surgir en la informalidad y después quererse formalizar y que terminan en la calle de nuevo. Y eso todo lo hace el Estado. Entonces yo los dejo invitados al final de esta columna a revisar el caso de uno de estos emprendedores que llegó muy lejos, partió con 6.000 pesos y se hizo famoso. Y finalmente el Estado lo persiguió al punto que volvió a la calle. Les voy a dejar el link para que lo revisen. Entonces, ¿ahora de qué se trata? Ahora se trata que la derecha antiliberal quiere asumir la posición que otrora tenía la izquierda, que era avanzar el Estado. Y la derecha liberal queda demonizada como la derecha del dique, la que no permite que se cambie nada. Pero es que lo que la derecha del dique no quiere que se cambie es justamente la clave del éxito que lleva a Chile a hacer lo que es frente a sus vecinos con todo lo que se tenga que arreglar, que empieza por el Estado. Fíjense que yo leí con mucha atención la entrevista que se le hizo a Joaquín Lavín en el Mercurio el día domingo. Y en ningún momento Joaquín Lavín habla de una modernización radical del Estado. En ningún momento. Tampoco le he oído a Mario Desbordes hablar sobre eso. Entonces, ¿qué pasa en este cambio de ropaje de esta derecha antiliberal? Que un Sichel termina siendo más liberal, porque si él es socialdemócrata, va a estar dispuesto a defender una relación público-privada que devenga en el mayor beneficio, en la mayor justicia para los peor situados. En cambio, nuestra derecha antiliberal hoy día no está dispuesta a defender eso. Lo que quiere son estados universalmente garantizados para todos. ¿Cómo lo hace? Porque nadie les pregunta, ¿cómo lo va a hacer usted? Bueno, algo hablamos de esto y yo creo que vamos a seguir profundizando en lo que venga, en una columna anterior, sobre el Estado de Derecho garantista. En el Estado de Derecho garantista, lo que se hace es garantizar derechos universales a partir de una distinción entre los derechos universales y los derechos patrimoniales. Eso quiere decir que los derechos universales, a diferencia de los patrimoniales, no quedan a sujeción de nada. Se tienen que garantizar y no es simplemente una expresión de buena voluntad. Les leo a uno de los autores de esta teoría más conocidos. Dice, a diferencia de los derechos patrimoniales, que establecen relaciones de dominio y de sujeción, es decir, de poder y de exclusión entre sujetos jurídicamente desiguales, miren la concepción que hay aquí de los derechos patrimoniales. Lo que establecen son relaciones de dominio y de sujeción, de poder y de exclusión,
entre sujetos jurídicamente desiguales. Los derechos fundamentales no son negociables, los otros sí, y corresponden a todos en igual medida, en tanto que condiciones de la identidad de cada uno como persona y o como ciudadano y o como sujeto capaz de obrar. Solo los derechos fundamentales se imponen como vínculos normativos, tanto a las decisiones de las mayorías como al libre mercado, y a toda otra instancia que pudiera poner en riesgo su protección. El Estado garantista lo que hace es superar la tradición de la primacía de lo político sobre lo jurídico e impone este derecho garantista que invierte los papeles. El derecho ya no es más un instrumento de la política, al contrario, ahora la política deberá ser el instrumento del derecho sometida en todos los casos a los vínculos normativos constitucionales. ¿Y cuáles son esos vínculos normativos cuando uno propone un Estado social? Bueno, suprimir o dejar en segunda categoría o en tercera categoría los derechos patrimoniales. Eso quiere decir tener derecho a expropiarle a usted todo lo que usted tenga en pos de que haya un sueldo mínimo garantizado universal y se garanticen los otros derechos a todo el resto de la gente, porque eso se trata, de derecho a sobrevivencia. Entonces, yo me pregunto, ¿es esto lo que está pensando esta derecha antiliberal cuando habla de Estado social? En que ahora los derechos patrimoniales van a quedar sujetos a las demandas de la gente que quiera tener una cierta calidad de vida y por lo tanto esa va a ser la forma de igualar. La vieja receta de quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero ahora con una estructura normativa nueva, un bla bla nuevo, que supone la supresión del principio de subsidiariedad, la garantía de estos derechos universales y eso a costa de los derechos patrimoniales. Eso es marxismo. Eso es marxismo, señoras y señores, mis queridos telepensantes. Eso es marxismo. Y nosotros sabemos a dónde nos lleva eso. Pero además aquí hay, en el Estado de Derecho Garantista, hay otra premisa importante que usted le puede llamar la atención y la puede considerar interesante en el contexto que hemos vivido en la intervención permanente de la ONU y el fenómeno que ha vivido Chile de una inmigración sin ninguna regulación ni racionalidad o razonabilidad. Yo no estoy en contra de la inmigración para nada, pero creo que evidentemente que todo país tiene que, digamos, manejar este tipo de situaciones para que a todos les vaya mejor. Bueno, Ferrajoli, que ya se los he citado antes, que es uno de los autores de esta teoría del Estado de Derecho garantista, dice que la soberanía se convirtió en el sustento del poder absoluto y que esta figura designa a un mismo tiempo una fuente suprema y no derivada y se convierte en base a todo el aparato conceptual del positivismo jurídico, el principio de legalidad y de la convencionalidad de derecho. En la era de la globalización, el destino de cualquier país, dice Ferrajoli, con la única excepción de Estados Unidos, le tiene un odio a Estados Unidos típico, ¿no? Toda la culpa la tiene Estados Unidos. Depende cada vez menos, es decir, que en el tema de la globalización, en el marco de la globalización, nosotros no tenemos soberanía como país. El único que tiene soberanía como país es Estados Unidos. A China ni lo menciona. Entonces, como nosotros ya no dependemos de las decisiones internas adoptadas por los gobernantes, bueno, por lo menos se hace cargo de eso, ¿no? Que parece que esa fuera nuestra situación hoy en día. Entonces, lo que él propone es una democracia internacional con 3 medidas de acción. Un órgano legítimo que organice las naciones, la promoción de la paz y una jurisdicción penal internacional, que obviamente que tiene el carácter normativo que vimos antes. Es decir, que los derechos patrimoniales quedan sujetos al cumplimiento de la garantía de los derechos universales de cada uno de los ciudadanos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos que preguntarnos cuando leemos a personas como Joaquín Lavín y a sus defensores, entre ellos esta semana, Guillermo Ramírez, ¿no? ¿En qué están pensando ellos? Porque como no nos están diciendo cómo van a garantizar estos derechos universales que quieren que primen en un Estado social, entonces sería bueno preguntarles, bueno, ¿y usted qué opina sobre los derechos patrimoniales y esta división que se hace? Y si los derechos patrimoniales entonces quedan sujetos a la garantía de estos derechos universales, que por supuesto por lo demás siempre el que reparte recibe la mejor parte, es decir, lo que nosotros estamos haciendo en el contexto latinoamericano es simplemente asegurando la posición de privilegios de los privilegiados dentro del aparato estatal, de las élites políticas, entre las cuales hay
cierta élite económica, los empresarios, como les dice Javier Milei. Entonces uno realmente se pregunta eso. ¿Cuál es el Chile en el que está pensando un Joaquín Lavín, una Evelyn Matei, una Evópolis, un Mario Desbordes, en que se habla de un Estado social, en que se habla de garantizar derechos universales? ¿Sobre qué base? ¿Se van a respetar los derechos patrimoniales? Porque si lo que ellos están siguiendo es el modelo garantista, entonces francamente lo que estamos es en un camino muy rápido y con muchos aliados hacia el desmantelamiento final de un Estado que sí era capaz de implementar políticas públicas eficientes para ayudar a la gente y por lo tanto de hacer justicia social. Esa famosa justicia social, ¿qué es eso? Es ir en ayuda del que está peor situado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el Estado latinoamericano cuando se transforma en un Estado benefactor o cuando entra en estas dinámicas del Estado garantista? Lo único que garantiza son los privilegios de los privilegiados a través del establecimiento de redes clientelares que capturan a los votantes porque esos votantes empiezan a depender de las prebendas del Estado. Y eso nosotros lo sabemos lo suficientemente bien a esta altura. Voy a citar a Joaquín Lavín, dice, en el fondo lo que él propone es una especie de tercera vía desde la centro derecha. Y no es cálculo, es realismo puro. ¿Cómo lo vas a pagar, Joaquín? ¿Cómo lo vas a financiar? Tú eres un buen alcalde porque justamente vives en un contexto en el que el mercado funciona, en el que se respetan los derechos de propiedad y por lo tanto se genera una riqueza que puede extenderse a un beneficio mayor en pos del bien común. Pero tú, si fueras alcalde de Caracas, no podrías hacer lo que hiciste. No podrías tener la buena gestión que tienes. Y a todos los que apoyan a Joaquín, hay que preguntarle. Yo puedo ver que quizás tengan buenas intenciones, pero el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Los marxistas matan a las personas, las asesinan y las acribillan en pos del bien de la humanidad. No por menos que eso. ¿Sí? Es una religión. Es una religión en la que el lugar de Dios lo ocupa el Estado, el lugar del demonio lo ocupa el capitalismo, el lugar del manto sagrado lo ocupa la sensibilidad social, que la visten los predicadores, el lugar de la Virgen lo ocupa la igualdad. Y ahora crearon un nuevo demonio, pero desde la misma derecha, antiliberal, que es esto de tener vocación de dique. Sí, así es. Hay que tener vocación de dique frente a lo bueno. No tenemos por qué destruir lo malo que tiene Chile. Y quisiera recordarle a la gente de la UDI que ustedes tienen algunos principios. Uno se titula Tradición, Nacionalidad y Acción Política, donde se dice que las sociedades humanas se constituyen en torno a valores y formas de vida propios y distintivos. En el transcurso de su historia, Chile los ha creado dentro del ámbito cultural de Occidente. Esta tradición histórica cultural es elemento unificador de su pueblo y sus sucesivas generaciones, y por lo tanto la UDI está dispuesta a defender ese elemento unificador, esa tradición. Sí, vocación de dique. Vocación de dique en el principio de subsidiariedad y sociedad libre, en que lo que se hace es darle al Estado la función de suplir aquellas funciones que no puede cumplir el mercado, si el mercado siempre lo cumple mejor que el Estado, si cada chileno que puede sacar de su hijo un colegio, de una escuela estatal a uno público privado o privado lo hace, cada persona que puede atenderse en un sistema privado lo hace. Entonces uno francamente dice, sí, acá fíjense que les voy a citar, la UDI defiende la libertad de escoger entre distintas prestaciones de salud públicas o privadas, la libertad de crear y desarrollar actividades económicas sujetas en su éxito o fracaso a reglas objetivas y no a la discrecionalidad funcionaria. El derecho de propiedad que debe ser sólidamente respetado a nivel constitucional y práctico. Los estatismos o socialismos que cercenan tales derechos atentan contra la libertad que requiere la sociedad para desenvolverse y restringen o anulan los derechos políticos. Finalmente les voy a hacer 3 preguntas. ¿Es justa una sociedad que asegura posiciones a los mejor situados? ¿Que le paga la universidad a los hijos de los que ya fueron a los mejores colegios y que se pueden pagar su propia universidad? ¿Es justa una sociedad, al contrario, que se preocupa de mejorar la situación de los peor situados, de los que por sí mismos no pueden, poniendo los incentivos adecuados, no como los tenemos hoy día, que es todo un desastre en términos de incentivos en nuestra política pública?
Y finalmente, es justa una sociedad en la que no se ejerce coerción redistributiva y cada quien tiene la posición que corresponde según sus méritos, capacidades, capital social y cultural. Pero nosotros nos estamos yendo que esta última sería la sociedad laissez-faire, ¿no? Donde no hay redistribución de parte del Estado, donde cada uno tiene lo que el mercado considera que a cada uno le debe pagar por el valor que entrega al mercado. Pero lo que nos están proponiendo desde la derecha antilibertaria, que hoy día está a la izquierda de la exconcertación, que sí profundizó el modelo y que no es autoflagelante, es algo muy distinto. Y aquí cabe hacerles la pregunta. ¿Es justa una sociedad que destruye el derecho de propiedad de unos para asegurar la posición de privilegios de los redistribuidores? Porque sabemos que los derechos universales no se cumplen en ninguna parte de Latinoamérica donde se promete este modelo. Vuelvo a la pregunta. ¿Es justa una sociedad que destruye el derecho de propiedad de unos para asegurar la posición de privilegio de los redistribuidores que generan lazos clientelares, que destruyen la democracia, el Estado de Derecho y el mercado, barriendo con las oportunidades de los individuos que quieren salir adelante por sí mismos? ¿Esa es la sociedad justa que estamos impulsando? ¿Ese es el gran proyecto de la nueva derecha? La nueva derecha, digamos, en términos de la derecha antiliberal, ¿no? Socialdemócrata. No, señores, la socialdemocracia tenía a los defensores del mercado en la derecha y a los que ampliaron ferozmente el Estado en la izquierda, pero que siempre respetaron las reglas del mercado, así como quienes estaban por salvaguardar los espacios de mercado entendían que el Estado tenía un rol que jugar. Eso es lo que se llama socialdemocracia. Lo que nos están presentando ahora es algo muy distinto. Así que los dejo reflexionando y los dejo con el caso de este joven que salió adelante con su sanguchería y finalmente el Estado destruyó todo su ánimo, sus talentos, sus capacidades. Y cuando el Estado crece demasiado en eso se transforma en un monstruo que devora a los individuos. Que tengan una feliz Navidad. Muchas gracias por su apoyo. Que sea un muy buen año nuevo y que a todos nos vaya significativamente mejor el próximo año y podamos seguir dialogando en este espacio de esfera pública.